Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bien, hoy día vamos a ver un nuevo tema, ley de Gay-Lussac. ¿Qué nos dice la ley de Gay-Lussac? Nos dice, si un volumen de una masa gaseosa permanece constante, la presión es directamente proporcional a su temperatura absoluta. ¿Qué quiere decir? Que si la temperatura aumenta, la presión va a aumentar. O si la temperatura disminuye, la presión va a disminuir. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Bien, pero primero antes necesitamos conocer la fórmula de Gay-Lussac. ¿Cuál es la fórmula de Gay-Lussac? ¿Qué nos dice? Nos dice que es presión sobre temperatura, pero presión 1 y temperatura 1. Esto va a ser igual a presión 2 sobre temperatura 2. Bien, esa es nuestra fórmula. Listo, ahora sí vamos a empezar con el ejercicio. Bien, primero vamos a sacar los datos. Datos. Analicemos nuestra pregunta. ¿Qué dice? La temperatura de un litro, un litro. Esa es unidad de volumen. Un litro de gas. Se trata de un gas en condiciones normales. Chicos, cuando nos dicen condiciones normales, esto quiere decir que su presión va a estar a 1 atmósfera y la temperatura va a estar a 273 grados Kelvin. ¿Bien? De presión y temperatura. Bien. Cambia a 220 grados centígrados. Bien, toda esta primera parte se trata de presión y temperatura 1. Ahora dice, cambia a 220 grados centígrados. Esa parte ya es, temperatura 2. 200, ese dato es temperatura 2. ¿Qué más dice? Mientras que su volumen es constante. Bien, estamos cumpliendo lo que nos dice la ley de Gay-Lussac. ¿Qué nos dice? Calcular, nuestra incógnita. Calcular la presión, que nos pide presión 2. En torr, nos pide en unidades de torr. A la que está sometida el gas. Perfecto. Ya tenemos nuestros datos. Vamos a ver. Ahora, lo que vamos a hacer primero, chicos, es cambiar nuestras unidades. Bien. Sí o sí, temperatura tiene que trabajar en grados Kelvin. Y nosotros lo tenemos en grados centígrados, temperatura 2. ¿Cómo hacemos? Le sumamos a 220, le sumamos 273. Más 273, esto nos va a dar 493 Kelvin. Entonces, esa sería nuestra temperatura 2. Bien. Ahora, como nos dice presión, lo quiere en torr, tenemos que cambiar nuestra presión 1, porque lo tenemos en atmósfera. Entonces, convertimos. Una atmósfera es igual a 760 torr. Ahora, ¿cuál es nuestra fórmula? Reemplazamos en nuestra fórmula. Primero, veamos, nuestra fórmula es presión 1, temperatura 1 va a ser igual a presión 2 sobre temperatura 2. Vamos a ver qué tenemos. Presión 1. ¿Tenemos? Sí, 760 torr. Perfecto.
temperatura 1. ¿Tenemos? Sí. 273 Kelvin. Perfecto, tenemos. Temperatura 2. ¿Tenemos? Sí. Tenemos temperatura 2. ¿Qué nos falta? Presión 2. Entonces esa es nuestra incógnita. Bien. Como es nuestra incógnita, tenemos que despejar. Ya. ¿Qué hacemos? Dejamos solita a presión 2. ¿Quién nos perjudica? Por así decirlo, temperatura 2. ¿Qué está haciendo temperatura 2? Está dividiendo. Si está dividiendo, va a pasar al otro miembro a multiplicar. ¿A quién multiplica? A todo. Entonces yo digo presión 1 sobre temperatura 1 por T2. Esto nos va a dar igual a P2. ¿Listo? Ya está despejado. Lo vamos a ordenar. Presión 2 va a ser igual a presión 1 sobre temperatura 1 por la temperatura 2. ¿Listo? Ahora lo que tenemos que hacer es reemplazarlo. Nada más. Ya está nuestra fórmula y reemplazamos. A ver. Que se vea nuestro dato. Listo. Presión 2 va a ser igual. Presión 1. ¿Cuánto es nuestra presión 1? 760 torr. 60 torr. Sobre temperatura 1. Temperatura 1 es 273 Kelvin. Por temperatura 2. ¿Cuánto es nuestra temperatura 2? 493 Kelvin. Kelvin con Kelvin se va y nos queda torr. Por lo tanto, nuestra presión 2 va a ser igual. Ya metemos estos datos a calculadora. Y nos dice que la presión 2 es 1372,45 torr. De esa forma, chicos. Vamos, un siguiente ejemplo, a ver. ¿Qué nos dice este ejercicio? A ver. Primero lo que tenemos que hacer es sacar nuestros datos. Datos. Ya. ¿Qué nos dice? Un gas contenido en un recipiente se encuentra sometido a una presión de 2 atmósferas. Ya tenemos nuestra presión 1. Presión 1, 2 atmósferas. Bien, a una temperatura de temperatura 1, 27 grados centígrados. Ahora, ¿qué nos dice? ¿Qué temperatura adquiere si se aplica una presión de 3 atmósferas? Nos dice temperatura 2. Va a ser nuestra incógnita. ¿Qué temperatura adquiere? Entonces, no sabemos la temperatura 2. Se aplica a una presión de 3 atmósferas. Ya. Presión 2. 3 atmósferas. Bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Convertir. Nosotros tenemos que trabajar sí o sí en atmósfera y temperatura en grados Kelvin. No podemos trabajar en grados centígrados. ¿Qué hacemos? Le sumamos. ¿Cuánto? 273. Por lo tanto, nuestra temperatura 1 va a ser 300 grados Kelvin. Y bien, presión 2. Bien. Ahora, ¿cuál es nuestra temperatura 1? Perdón, nuestra fórmula de Gay-Lussac. Es presión 1, Presión 1, temperatura 1 va a ser igual a presión 2 sobre temperatura 2. ¿Listo? Bien. ¿Qué nos dice? Tenemos que reemplazar en nuestra fórmula. ¿Tenemos presión 1? Sí.
2 atmósferas. Tenemos temperatura 1, sí, 300 grados Kelvin. Tenemos presión 2, sí, 3 atmósferas. Y temperatura 2, no. Esa es nuestra incógnita. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Despejar. ¿Quién? Temperatura 2. Temperatura 2 está como denominador, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es ponerlo arriba como nominador. Como está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Entonces, ¿a quién va a multiplicar? A presión 1 sobre temperatura 1 por temperatura 2. Entonces va a quedar P2. De esa forma, a ver. Ahora sí. Vamos. Temperatura 2 va a ser igual a P2 por, ¿qué está haciendo T1? Está dividiendo. Va a pasar a multiplicar. ¿A quién? A P2. Y presión 1, ¿qué está haciendo? Multiplicando. Va a pasar a dividir. ¿Listo? Ya tenemos nuestra fórmula. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Reemplazar. Reemplazamos. Decimos que tengo temperatura 2 va a ser igual a presión 1. ¿Cuánto es presión 1? 2 atmósferas. Por temperatura 1. ¿Cuánto es temperatura 1? 300 Kelvin. Sobre presión 1. ¿Cuánto es presión 1? 2 atmósferas. Perdón, aquí está un error. Es temperatura, presión 2. ¿Cuánto es presión 2? 3 atmósferas. Este es un 3. Listo. A ver nuevamente, presión 2, 3 atmósferas, temperatura 1, 300 Kelvin, presión 1, 2 atmósferas. Bien. Ahora este dato metemos a calculadora y nos lanza que es 450. ¿Qué unidades? A ver. Atmósfera con atmósfera se va y nos queda Kelvin. 450 Kelvin. De esa forma, chicos. Bien, espero me hayan entendido y los espero en un siguiente video. Chao, chao.